los 5 tipos de dientes de sable explicados, y cuál era el más peligroso. Si miras el reino animal con calma, te das cuenta de algo medio chistoso: la mayoría de las partes se repiten. Patas, colas, ojos, garras, picos, cambian de forma, cambian de tamaño, pero no te sorprenden. Y entonces, de pronto, aparece un rasgo que parece sacado de un diseño exagerado, como si alguien hubiera querido hacer un depredador en modo extremo: los famosos dientes de sable. Es imposible ver una imagen de uno y no sentir curiosidad, porque esos colmillos largos no se ven prácticos, se ven peligrosos. Casi todos han escuchado del tigre dientes de sable, que en realidad es una forma popular de referirse a Smilodon. Y primer detalle importante: no era un tigre. Era un felino, sí, pero de un linaje distinto a los tigres modernos. Pero aquí viene lo que mucha gente no tiene presente: Smilodon no fue el único. Ni siquiera fue el primero. Ni siquiera fue el más antiguo. Y lo más interesante de todo es que el diente de sable no aparece una sola vez en la historia, aparece una y otra vez, en grupos diferentes, en épocas diferentes, como si la naturaleza estuviera obsesionada con esa idea. Hoy, en Jurassic Files, vamos a desarmar el mito y armar la historia real: los 5 grandes tipos de depredadores dientes de sable que conocemos por el registro fósil. ¿Por qué se parecen si no eran familia cercana? ¿Cómo cazaban? ¿Qué ventaja les daba esa sonrisa armada? Y al final, te voy a decir cuál era el más peligroso. Y te aviso desde ahorita, la respuesta no es tan obvia como el más grande o el más famoso. Quédate, porque mientras avanzamos, vas a ver que peligroso puede significar varias cosas, y algunas te van a sorprender. Y si te gustan este tipo de documentales, suscríbete ahora a Jurassic Files y activa la campanita. Esto es de esos temas donde cada minuto se pone más raro y más impresionante. ¿Qué es un diente de sable de verdad, y que no cuenta? Antes de contar los 5 tipos, hay que aclarar algo básico: no todo lo que parece diente de sable lo es. Mucha gente ve a un león con caninos grandes y dice: eso ya es diente de sable. Pero no. Para que un animal entre en el club de los dientes de sable, esos caninos tienen que sobresalir claramente cuando la boca está cerrada, como si fueran 2 cuchillas guardadas afuera de la funda. Si no sobresalen, no cuenta. Lo siento, vampiros imaginarios. Luego viene la segunda confusión: ¿y qué hay de las morsas y los elefantes marinos? Porque ahí sí sobresalen. Y sí, sobresalen, pero en ese caso son colmillos con otra función. No están diseñados como un arma principal de cacería para matar grandes presas en tierra. Los colmillos pueden servir para pelear, para mover cosas, para imponerse, para escarbar, para hacer show. Pero el término diente de sable, en paleontología, casi siempre se reserva para depredadores y, todavía más, para depredadores terrestres que usan esos caninos como parte de una estrategia de caza. O sea, un diente largo por sí solo no basta. Tiene que ser un paquete completo. Y ese paquete suele incluir una boca capaz de abrirse muchísimo, un cráneo adaptado para meter esos dientes sin romperlos, y un estilo de ataque donde esos caninos hagan el trabajo decisivo. Con esto claro, ahora sí viene la gran pregunta: ¿cuántas veces la naturaleza inventó un depredador con dientes de sable? Con lo que conocemos hoy, al menos 5. Y el primer caso ocurre muchísimo más atrás de lo que la mayoría imagina. Tipo 1. Los primeros dientes de sable del mundo, antes de los dinosaurios. Vámonos a un tiempo donde los dinosaurios todavía ni eran la idea. Estamos en el Pérmico Medio, hace alrededor de 272 millones de años. La Tierra era otro planeta en términos de paisajes y de vida. El supercontinente Pangea dominaba el mapa, enorme, con climas que estaban cambiando lentamente. Había regiones más húmedas y también zonas que empezaban a secarse. Y cuando el clima cambia, cambian las reglas del juego: algunos grupos se estancan, otros aprovechan la oportunidad. En ese mundo vivían animales que no eran reptiles como los imaginamos, pero tampoco mamíferos como los conocemos. Eran parientes lejanos de nuestra línea evolutiva, un grupo llamado terápsidos, que incluía herbívoros, omnívoros y depredadores. Y entre esos depredadores surgió el primer gran linaje con sonrisa de sable de la historia: los gorgonópsidos. Si ves una reconstrucción de un gorgonópsido, tu cerebro hace trampa y piensa:
parece un felino primitivo. Y es normal, porque tiene postura de cazador, cara alargada, cuerpo musculoso, pero aquí viene el golpe de realidad. No era un gato, no era un perro, no era un mamífero moderno. Era un terápsido no mamífero, más cercano a nosotros que a muchos reptiles actuales, pero todavía no era uno de los nuestros. Era un experimento evolutivo distinto. Lo que los vuelve inolvidables son esos caninos superiores largos, delgados y afilados como cuchillas. Y no aparecieron porque sí. En evolución, las rarezas grandes suelen empezar como pequeñas variaciones que, en un contexto correcto, se vuelven ventaja. Si tu entorno está lleno de presas grandes, con piel gruesa, con cuerpos robustos, tener una herramienta capaz de perforar profundo y cortar zonas vitales puede convertirte en el rey. El Pérmico tardío estaba lleno de presas resistentes. Había herbívoros de gran tamaño y cuerpos duros, algunos muy pesados. Un depredador con caninos comunes puede lastimar, sí, pero un depredador con caninos tipo cuchilla puede meter un golpe que cambia todo. Y muchos científicos proponen que los gorgonópsidos no cazaban como un león moderno que muerde y sostiene con fuerza brutal de mandíbula, sino más bien con una táctica que suena fría: morder y retirarse. Emboscaban, metían un mordisco profundo donde podían, y luego se apartaban mientras la presa se debilitaba por la pérdida de sangre o por el daño interno. Si hacía falta, volvían a atacar. No era elegante. Era eficiente. ¿Funcionó? Funcionó demasiado bien. Los gorgonópsidos se expandieron por enormes regiones de Pangea y se volvieron de los depredadores dominantes. Y cuando un grupo domina de verdad, se diversifica. Hubo gorgonópsidos pequeños, casi del tamaño de un animal doméstico mediano, y hubo otros que ya jugaban en otra liga. El más famoso como jefe final de ese linaje suele ser Inostrancevia, que en algunas estimaciones pudo ser tan largo como un coche pequeño y con un peso comparable al de un oso grande. Imagínate un depredador con cuerpo robusto, piernas fuertes, y dos cuchillas saliendo de la boca en un mundo donde todavía faltaban cientos de millones de años para que existiera un león. Y lo más impresionante es que no vivían en un solo tipo de paisaje. Hay evidencia de que estos animales se movían por ambientes distintos, zonas más secas, llanuras, regiones con vegetación diferente, áreas con estaciones marcadas. En pocas palabras, no eran una rareza local. Eran una potencia. Si esto te está volando la cabeza, compártelo, porque la mayoría de gente cree que los dientes de sable empiezan con Smilodon. Y no, Smilodon llega tardísimo. Los primeros ya llevaban millones de años perfeccionando la idea. La caída brutal, cuando el mundo apaga a los primeros dientes de sable. Y aquí viene la parte dura: la Tierra no es un escenario estable. De hecho, a veces se comporta como si reiniciara la partida. Los gorgonópsidos dominaron. Hasta que llegó el evento más devastador que conocemos, la gran extinción del límite pérmico-triásico, también apodada la Gran Mortandad. No fue un meteorito. Fue una combinación de caos ambiental ligada, en gran parte, a vulcanismo masivo, erupciones gigantes en lo que hoy asociamos con las trampas siberianas. El planeta cambió de forma lenta pero implacable: aumentos de temperatura, alteraciones químicas en atmósfera y océanos, lluvias ácidas, crisis ecológicas en cadena. En un mundo así, ser un especialista puede volverse una maldición, porque tus presas desaparecen, tu hábitat se rompe, tu cuerpo ya no está hecho para el nuevo infierno. Los gorgonópsidos no lo lograron. Y con ellos, se cierra la primera era de los dientes de sable. Parece el final de una historia, pero no. Es apenas el primer acto. Porque lo que pasó después es lo más raro. Durante muchísimo tiempo, el planeta vivió sin dientes de sable verdaderos, aunque la vida se volvió increíblemente diversa. La aclaración incómoda: casi dientes de sable que no entran al club. Aquí es donde muchos expertos se desesperan cuando oyen resúmenes muy simplificados, porque en el Pérmico también existían otros depredadores con caninos grandes. Había grupos como algunos pterocéfalos y otros terápsidos carnívoros que, a simple vista, podrían parecer dientes de sable. Y sí, algunos tenían colmillos impresionantes. El ejemplo que suele salir en conversaciones moschorinos, que era un depredador temible en el Triásico temprano, con caninos enormes.
Pero el detalle es este: para ser diente de sable en el sentido clásico, no solo necesitas dientes largos. Necesitas también un conjunto de adaptaciones que suelen acompañar a esa estrategia. Dientes más planos y afilados tipo cuchilla, una boca capaz de abrirse de forma extrema sin romper el cráneo, y rasgos en la mandíbula y el cráneo que permitan usar esos caninos como arma principal de remate. Muchos de esos casi dientes de sable no cumplen todo el paquete. Sus dientes pueden ser más redondos, menos cuchilla, o su cráneo no muestra el mismo tipo de especialización. Por eso, aunque eran depredadores peligrosos, aquí no los vamos a contar dentro de los 5 grandes linajes clásicos de dientes de sable. Y con eso aclarado, viene el giro que parece broma. Después de esta primera era, llega un periodo larguísimo donde, por alguna razón, nadie vuelve a sacar colmillos tipo sable, aunque el mundo esté lleno de monstruos. El gran silencio. ¿Por qué el Mesozoico no nos dio dientes de sable? El Mesozoico dura casi 200 millones de años. Es la era donde aparecen y dominan los dinosaurios, donde hay depredadores gigantes, donde hay criaturas con cuernos, armaduras, picos, y toda clase de armas biológicas. Uno pensaría, en algún punto, alguien debió inventar dientes de sable otra vez. Y sin embargo, por lo que conocemos, no aparece un linaje claro de depredadores terrestres con dientes de sable verdaderos durante ese tiempo. ¿Por qué? Aquí hay varias ideas y ninguna es una respuesta mágica. Una posibilidad es que los nichos de superdepredador en tierra estuvieron dominados por dinosaurios con otras herramientas, mandíbulas poderosas, dientes cerrados, estrategias distintas. Otra posibilidad es que muchos mamíferos y parientes cercanos de mamíferos del Mesozoico eran pequeños y vivían bajo la sombra de esos gigantes, y el camino evolutivo hacia dientes de sable quizá no era tan viable o no daba ventaja en esos ecosistemas. Pero lo importante es esto. El rasgo desaparece del mapa por muchísimo tiempo, hasta que, después de la extinción de los dinosaurios no avianos, el mundo vuelve a abrir un hueco para depredadores nuevos. Y ahí empieza la segunda gran era de dientes de sable. Y lo que viene es de mis partes favoritas porque casi nadie lo conoce. Suscríbete a Jurassic Files, porque el siguiente diente de sable no es Smilodon, no es un felino, y aún así, parecía un gato con cuchillas. Tipo 2. Los falsos gatos con cuchillas, los machaeroides. Ahora sí, saltamos al Cenozoico, en un mundo donde los mamíferos empiezan a diversificarse con fuerza. Estamos hace alrededor de 52 millones de años, en el Eoceno Medio. El planeta era más cálido en general, con regiones húmedas, bosques, llanuras aluviales, ríos, y una fauna que se estaba inventando de nuevo. En ese escenario aparecen unos depredadores que, por su apariencia, engañan fácil: cuerpos ágiles, colas largas, cara de cazador y caninos alargados. Se les suele agrupar en un conjunto conocido popularmente como los machaeroides, un nombre que literalmente suena a daga. Y de hecho, esa es la vibra: eran mamíferos carnívoros con dientes preparados para perforar. Algo bien importante, no eran felinos. No eran parte de la familia de los gatos modernos. Eran parte de un linaje diferente de carnívoros tempranos, relacionados con grupos antiguos que hoy ya no existen como tal. Por eso a veces verás que se les llama falsos gatos, porque se parecen por convergencia. Llegaron a una forma parecida porque la función pedía algo parecido. No eran gigantes. No eran del tamaño de un león. En muchas reconstrucciones, su tamaño se compara con perros medianos a grandes. Pero aquí viene lo inquietante: aunque no fueran enormes, tenían proporciones que sugieren algo clave en un depredador de emboscada: extremidades delanteras fuertes. Eso importa porque si tu estrategia no es correr kilómetros, sino acercarte lo suficiente para meter un golpe decisivo, necesitas controlar a la presa, inmovilizarla, y solo entonces usar tus caninos. Y sí, la idea de un perro del tamaño de un retriever con colmillos tipo cuchilla suena ridícula, hasta que recuerdas que en la naturaleza, el arma correcta en el lugar correcto puede volver letal a un animal que no parece tan fuerte. Un ataque bien colocado al cuello puede matar a presas mucho más grandes sin necesidad de tener una mordida monstruosa como la de una hiena. Estos machaeroides vivieron en ecosistemas con muchos otros depredadores. Y en ese mundo competitivo, la especialización puede ser un arma o una sentencia. Porque poco después,
Aparece un rival que lleva la idea de los dientes de sable a un nivel más refinado. Un grupo que se vuelve tan exitoso que opaca a muchos otros. Y aquí empieza el tipo 3. Tipo 3. Los nimrávidos, los dientes de sable falsos más famosos. Aproximadamente hace 41 millones de años, aparece otro linaje con dientes de sable que mucha gente confunde con gatos verdaderos, los nimrávidos. Se les ha llamado durante mucho tiempo falsos dientes de sable o falsos gatos dientes de sable porque se ven felinos, pero no son felinos modernos. Son parientes dentro del gran grupo de carnívoros, sí, más cercanos a la rama de los felinos que a la de los perros, pero no son gatos en el sentido estricto. Lo impresionante de los nimrávidos es que desarrollaron dientes de sable con más especialización que los machaeroides. Aquí ya empiezas a ver el paquete completo: caninos mejor adaptados, cráneos capaces de abrir la boca más, estructuras que protegen o estabilizan esos dientes, y una diversidad enorme de formas. Y lo mejor, aparecieron en un mundo que estaba cambiando. El Eoceno tardío y luego el Oligoceno traen tendencias de enfriamiento y ambientes más abiertos en varias regiones. Y en ambientes abiertos, el juego de la caza cambia. Ya no todo es bosque cerrado, ahora hay más espacio para perseguir, para emboscar en matorrales, para competir. Los nimrávidos se expandieron por varias regiones y se diversificaron tanto que llegaron a existir nimrávidos del tamaño de un lince y otros del tamaño de un gran felino. Algunos eran más robustos, otros más esbeltos, algunos parecían emboscadores puros, otros tenían adaptaciones que sugieren mayor capacidad de correr. Y dentro de este grupo se menciona mucho a subfamilias como los oplofonenos y los famosos barbourofelinos, que durante un tiempo incluso se pensaron como un grupo aparte por lo extremos que se veían. Y aquí viene un detalle clave para la retención, porque mucha gente lo ignora: no todos los dientes de sable son iguales. Hay dientes de sable más primitivos y dientes de sable más refinados. Los nimrávidos, en muchas especies, ya mostraban caninos largos, mejor protegidos y con una mecánica más eficiente para meter un mordisco profundo sin romper el diente. Eso, en un depredador, es oro puro. Y entonces uno se pregunta, si ya existían nimrávidos súper exitosos, ¿por qué el mundo necesitó inventar más dientes de sable? Porque la evolución no planea eficiencia global. La evolución responde a lo local. Y en un continente donde los nimrávidos casi no entraron, apareció un vacío. Y ese vacío se convirtió en el escenario perfecto para el tipo 4. Si llegaste hasta aquí, comenta sable y comparte el video, porque lo que sigue pasa en Sudamérica y es probablemente el diente de sable más extraño de todos. No era felino, no era nimrávido. Era un mamífero pariente de los marsupiales con una cara que parece diseñada para una película de ciencia ficción. Tipo 4. Thylacosmilus, el diente de sable marsupial que parecía imposible. Sudamérica durante mucho tiempo fue un mundo aparte. No siempre estuvo conectada como hoy con Norteamérica, y eso permitió que evolucionaran linajes únicos. Ahí existió un orden de depredadores mamíferos que no eran placentarios como nosotros, sino metaterios, más cercanos a los marsupiales modernos. Dentro de esa fauna aparecen los tilacosmílidos, y el más famoso es Thylacośmilus, un diente de sable que se ve tan raro que parece un meme, hasta que entiendes su diseño. Lo primero que llama la atención son sus caninos, largos y curvados, sí, pero además acompañados por unas bridas óseas en la mandíbula que parecen protectores. Como si el cráneo hubiera construido un estuche para los dientes. Y el detalle todavía más extraño. En este grupo, los caninos podían crecer de forma continua durante la vida, algo que no es típico en felinos. Es como si la naturaleza dijera, si el diente se desgasta, no importa, lo sigo reemplazando desde adentro. Pero Thylacośmilus también rompe otra expectativa. Su fuerza de mordida probablemente no era gigantesca. No era el tipo de depredador que gana por apretar con la mandíbula como una prensa hidráulica. Más bien, su éxito se entiende mejor como una combinación de emboscada, control corporal y precisión. Un animal que se acerca, derriba o inmoviliza, alinea el golpe, y usa esos dientes como herramienta quirúrgica en el lugar correcto. Eso suena arriesgado, pero si lo haces bien, mata rápido. Además,
convivió con un ecosistema donde también había otros depredadores impresionantes, incluyendo aves gigantes llamadas popularmente aves del terror. Y aunque suena a competencia directa, lo más probable es que cada uno tomara nichos distintos, horarios distintos, presas distintas, regiones distintas. Porque en la naturaleza, cuando dos depredadores grandes comparten terreno, o se separan, o se destruyen. Lo interesante es que, aunque Thylacolesmilus es famoso, no necesariamente era un monstruo del tamaño de un oso polar. Muchas estimaciones lo ponen en rangos comparables a un gran felino, y algunas propuestas modernas han bajado ciertas cifras. Aún así, imagina encontrarte un casi felino pero marsupial, con dientes que bajan como dagas y un cráneo con protectores para no quebrarlos. No necesitas que pese 500 kilos para que sea una pesadilla. Y aquí viene un punto importante del orden del guión. Durante mucho tiempo se pensó que los felinos dientes de sable que llegaron después a Sudamérica los desplazaron directamente. Pero con dataciones más precisas, se sugiere que Thylacolesmilus y su grupo ya habían desaparecido cuando los felinos verdaderos entraron con fuerza. O sea, no necesariamente llegaron los gatos y lo borraron. Pudo ser más bien una combinación de cambios ambientales, cambios en vegetación, cambios en presas, y una especialización que ya no encajaba. Y con eso, la historia llega al tipo 5, el que todo mundo espera. Los dientes de sable de la edad de hielo. Los verdaderos felinos con sables. Y aquí, por fin, aparece el nombre que la gente trae en la mente desde el inicio, Smilodon. Pero quédate, porque en felinos también hubo más de un estilo, y ahí está la clave para entender quién era el más peligroso. Tipo 5, los felinos dientes de sable, los Machair. Odontinae. Los felinos dientes de sable verdaderos pertenecen a una subfamilia llamada Machairodontinae, y se separaron de la línea de los felinos modernos hace alrededor de 20 millones de años, en el Mioceno. Se originan en el Viejo Mundo y luego se expanden. Y a diferencia de varios falsos dientes de sable, estos ya traen el paquete completo felino: sigilo, control corporal, sentidos finos, garras retráctiles, técnica de emboscada bien pulida, y luego le agregan el arma extrema. Los caninos tipo sable. Desde temprano, algunos machairodontinos ya eran grandes. Un nombre clásico en esta historia es Machairodus, un felino grande de Eurasia que representa esa expansión inicial. Con el tiempo, el grupo se diversifica tanto que aparecen dos estilos principales, como si fueran dos escuelas de diseño. Por un lado están los dientes de sable tipo daga, los más icónicos, caninos muy largos y delgados, con un perfil que parece cuchilla. Aquí entran nombres como Megantereon y, por supuesto, Smilodon. Por otro lado están los dientes de sable tipo cimitarra, caninos más cortos en comparación, pero más anchos y con un diseño que parece hecho para cortar con fuerza mientras el animal tiene un cuerpo más adaptado a moverse en espacios abiertos. Aquí el rey famoso es Homotherium, el gato cimitarra. Y ojo con esto, la gente suele pensar que el más peligroso es el que tiene los caninos más largos. Pero los caninos larguísimos también tienen un problema: son más frágiles y se usan mal. Por eso, estos felinos no podían pelear como un león moderno que muerde hueso y aguanta impactos brutales. De hecho, muchas reconstrucciones biomecánicas sugieren que varios dientes de sable tenían una mordida menos potente que la de un león. Eso no los hace menos peligrosos. Solo significa que su asesinato era distinto: menos aplastar y más cortar lo vital. La hipótesis más aceptada para muchos felinos dientes de sable es que atacaban zonas blandas, sobre todo el cuello, para cortar arterias y estructuras críticas. Y para lograr eso necesitaban dos cosas: control de la presa con el cuerpo y un cuello fuerte para guiar el golpe. No era solo morder. Era alinear y ejecutar. Tenemos evidencia indirecta de sus presas por marcas en huesos y por análisis químicos que comparan dieta. En varios sitios se asocia a Smilodon con presas grandes, incluyendo herbívoros pesados. En América del Sur, Smilodon populator llega a ser un monstruo en tamaño para estándares felinos, con estimaciones que lo colocan como uno de los felinos más masivos que han existido. En Norteamérica, Smilodon fatalis es más pequeño que populator, pero igual es un depredador superior. Homotherium, por su parte, aparece en muchos lugares y se interpreta como un cazador más adaptado a recorrer distancias y atacar en espacios abiertos.
Ahora, viene una pregunta deliciosa. ¿Eran solitarios o sociales? Porque si un depredador con dientes de sable caza en grupo, el nivel de peligro cambia brutalmente. Hay pistas. Un lugar famoso es La Brea, en California, donde se hallaron muchísimos Smilodon. La frecuencia con la que aparecen ahí ha hecho que algunos investigadores piensen que pudieron tener comportamiento social o, por lo menos, que respondían a llamadas de comida de manera parecida a depredadores que no cazan totalmente solos. También hay discusiones sobre Homotherium y posibles señales genéticas asociadas a sociabilidad en estudios recientes. Nada es 100% cerrado para todas las especies, pero la posibilidad existe, y solo imaginar un grupo de estos animales ya te deja claro por qué dominaron tanto tiempo. Y dominaron. Porque los machairodontinos se expandieron de manera enorme. Estuvieron por casi todo el mundo, ausentes solo en lugares como Australia y la Antártida. Y por millones de años, fueron el estándar de depredador grande en muchos ecosistemas. Pero entonces, si eran tan exitosos, ¿por qué hoy no hay dientes de sable? Y aquí la historia se vuelve irónica. La misma especialización que los hace invencibles en estabilidad puede volverlos frágiles cuando el mundo cambia rápido. El final de los dientes de sable, como pasamos de 3 linajes a 0. En distintos momentos del Cenozoico, hubo épocas donde coexistieron varios tipos de dientes de sable en el planeta. Pero ninguno sobrevivió hasta hoy. Y si lo vemos por grupos, el declive se siente como una serie de caídas. Los nimdávidos desaparecen primero, hacia el Mioceno tardío, hace varios millones de años. Las causas exactas no son una sola bala mágica: cambios de hábitat, expansión de praderas, cambios climáticos, competencia con carnívoros más modernos, todo eso puede jugar. Luego, en Sudamérica, los tilacosmílidos desaparecen hacia el Plioceno, y aunque durante años se les culpó a felinos que llegaron después, hoy se discute más el peso de cambios ambientales y de presas, porque un depredador hiperespecializado sufre cuando su mundo se reconfigura. Y por último, los machairodontinos, los felinos dientes de sable, aguantan hasta muy tarde. En el Pleistoceno tardío, quedan esencialmente los últimos grandes nombres, y con el fin de la edad de hielo ocurre una sacudida brutal. Cambios climáticos fuertes, reacomodo de ecosistemas, y una extinción masiva de megafauna en muchas regiones. Si tu menú eran animales enormes y de repente esos animales se desploman en número, tu arma perfecta deja de tener sentido. Además, la presencia humana suma presión, competencia, caza, alteración del paisaje, estrés sobre poblaciones ya vulnerables. Smilodon, el famoso, desaparece hace alrededor de 10.000 años en términos generales, al final de la edad de hielo. Y con eso, se apaga la última gran sonrisa de sable del planeta. Entonces, ¿cuál era el más peligroso? Ahora sí, la pregunta que te prometí desde el inicio. Y aquí está lo honesto: más peligroso depende de qué significa peligro para ti. Si hablamos de quien podía matar la presa más grande, el tamaño importa. Y ahí entran monstruos como Smilodon populator o algunos nimdávidos gigantes tipo Barbourophelis, y si te vas al pasado profundo, un gorgonópsido enorme como Inostrancevia también mete miedo porque era el superdepredador de su mundo. Pero si hablamos de peligro como combinación de eficacia, distribución, éxito y capacidad de dominar ecosistemas durante mucho tiempo, entonces los felinos machairodontinos se llevan una ventaja enorme. No solo por fuerza, sino por el paquete felino completo: sigilo, control corporal, precisión, sentidos, y una estrategia de remate letal. Y dentro de ellos, si tengo que elegir al más peligroso en términos de potencial para derribar presas gigantes con un solo equipo bien aplicado, el título suele inclinarse hacia Smilodon, especialmente el linaje más masivo como Smilodon populator, porque junta tamaño brutal con la estrategia de cuello y un cuerpo diseñado para dominar en corto alcance. Pero si tú me dices peligroso como difícil de evitar en espacios abiertos, ahí Homotherium se vuelve candidato serio, porque su estilo cimitarra se asocia más con movilidad y persecución en ambientes abiertos, y eso cambia cómo se siente el riesgo. Uno te espera en la sombra y te ejecuta. El otro puede perseguirte en terreno abierto. Los dos son pesadilla, solo en distinto escenario. Así que mi respuesta final, para cerrar como documental, es esta. El más peligroso depende del mundo donde vivas. En el Pérmico, no quieres encontrarte a Inostrancevia.
en la Sudamérica del Mioceno, no quieres cruzarte con Thylacosaurus en un mal día. Pero si hablamos del depredador dientes de sable más completo, más icónico, más capaz de tumbar gigantes y reinar al final de la Edad de Hielo, Smilodon se gana el puesto, no por fama, sino porque su diseño está hecho para matar rápido a presas enormes, y eso, en la naturaleza, es la definición de peligro. Si llegaste hasta aquí, escribe en comentarios, ¿tú con cuál te quedas como el más peligroso, Smilodon o Homotherium? Y si quieres un siguiente video, dime cuál, un episodio solo de gorgonópsidos del Pérmico, o uno sobre por qué el Mesozoico casi no nos dio dientes de sable. Suscríbete a Jurassic Files, comparte este video con alguien que ame la prehistoria, y nos vemos en el próximo documental, porque si creías que los dientes de sable eran lo más raro, todavía no has visto lo que la Tierra guardó en sus fósiles.